Vamos a hacer dos ejemplos, uno de cálculos para Stripline y otro para microstrip. En ese orden, si no me equivoco. Bueno, en el caso de estos ejemplos son súper cortos porque todo el análisis que hay que hacer es ingresar los datos y colocarlos directamente en una calculadora. Fin del análisis, no hay mucho que hacer. Por ejemplo, acá tenemos el formulario para Stripline, tanto para W, que es el grosor de la línea, B, que es el ancho de nuestro stripline, perdón, de la baquelita, de la placa. Porque si recordamos, esta sería la placa, acá en medio está el stripline, W sería esto de acá sería B, y AC es la atenuación, acá es un igual. Uy, ya. Literal, son solamente dos fórmulas. Por lo general el problema nos da el valor de ZO, que es la impedancia característica de nuestra línea, que es lo que restringe nuestro problema. También cuando hagamos otros diseños de este tipo de placas, nos van a decir, esta línea tiene que tener tal impedancia para que no haya más pérdida, o por las características de la placa, por sus dimensiones, tiene que tener esta impedancia. También nos dan la permitividad, puede ser la permitividad relativa o la permitividad del material, cualquiera de las dos nos sirve bien. ¿Y qué más nos dan? Nos dan RS, que está acá, perdón, y T, donde, bueno, si teníamos que B era el grosor, la separación de la pista arriba y la de abajo de nuestro stripline, T es el grosor de la línea. Todos estos datos nos lo dan. Acá tenemos un enunciado de ejemplo en el que tenemos determinar W y AC, acá están las fórmulas, de un stripline de 65.5, ¿qué? 65.5, ahora aquí tengo el enunciado, ohms, acá faltó el símbolo de ohms. Esto quiere decir que esta es nuestra impedancia característica de la línea, considerando un sustrato de espesor 4.55 milímetros. Esto es nuestro B. E es todo este valor que es nuestra permitividad. Si nos damos cuenta en la fórmula no tenemos permitividad, lo que tenemos es permitividad relativa, que es E sobre la permitividad del vacío. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Si tenemos un por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, es E. Si tenemos 1.5, 0.7, hace un valor decimal chiquitito, este de acá sí vendría a ser la permitividad relativa. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos el grosor de nuestro stripline, 0.5 milímetros, y RS, clarito, bien marcado. Creo que ese es todo el problema. Voy a revisar una vez más. Sí, este sería todo el problema. Bueno, que falta un paréntesis. ¿Qué análisis hay que hacer? Absolutamente ninguno. Elegir la calculadora de tu preferencia, posiblemente una HP, que es la que creo que tiene la mayoría de estudiantes de ingeniería, o una Casio también programable, e ingresar todas las fórmulas. Acá tenemos todos nuestros datos de entrada. ZO, que es la impedancia característica de la línea. Tenemos la permitividad del material de la línea. Tenemos el grosor de la placa, del sustrato, mejor dicho. RS, que es la resistividad del sustrato, si no me equivoco. T, que es el grosor de la línea. La permitividad relativa la hallamos con la permitividad del material sobre la permitividad del vacío, ya está allí puesta. W, la fórmula que ya hemos visto. Y ADC también la fórmula que ya hemos visto. En programar todo esto tal vez se demora unos 10 minutos. Reviso 3 veces que la fórmula esté bien, porque ya me pasó, había olvidado el pi, por ejemplo, acá arriba, y haciendo pruebas no me salía ningún resultado. Pero bueno, ya está automatizado esta línea. Si nos damos cuenta acá, W lo he puesto solito, mientras que en el formulario está dividido entre B. El B pasa multiplicando al condicional, así que no hay mucho más que ver. Sí, por eso el B está antes del condicional sí. Bueno, ahora sí ingresamos datos. ZO nos decía el problema que era 60 y... sí, del stripline era 65.5 milímetros, es decir, por 10 elevado a la menos 3. ¿Qué más tenemos? Considerando un sustrato de espesor 4.55 milímetros. B es 4.55 por 10 elevado a la menos 3. ¿Qué más nos dice? La permitividad del material es 45.5 por 10 elevado a la menos 12. Me gustaría hacer que los datos estén a la izquierda y esta calculadora a la derecha, pero GeoGebra no me deja colocarlo en pantalla dividida, es lo malo. Bueno, pero estoy leyendo el problema que estaba en el whiteboard hace un rato.
Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos que RS 7.7 es la resistividad, si no me equivoco, porque está en ohms por metro. 7.17 por 10 elevado a la menos 8 ohms sobre metro. Y T es 0.5 milímetros por 10 elevado a la menos 3. Listo, fin del análisis, entre comillas. Y acá tenemos nuestro W, o grosor, que está un poco extraño, supuestamente está en metros, que es 2.87, y la atenuación, que es 0.000000. Ya, entonces si es que está en nepers por metro, si no me confundo, serían milis, micros, nanos, 243.6 nano nepers sobre metro. Ahora, hay que tener en cuenta solamente esta condición. Voy a revisar mis exponentes una vez más. La permitividad me ha salido bastante elevada. Eso es un detalle interesante. Bueno, tuve que revisar de nuevo las fórmulas y resulta que está bien. El problema es un poco en el sin sentido, que es el problema. Una strip line de esta impedancia con un sustrato de espesor 4.55. Espera, puse 4.55, puse 45. Bueno, creo que acá es 65.5. Y yo puse... ¿Por qué lo puse en milis? Ya, eso creo que daba un resultado. Y ahora sí tiene sentido. El ancho de pista me salía bastante grande. Ahora sale en casi 1 milímetro, un poco menos. Antes salía en casi 2. Ah, no. Sí, en casi 2 metros diría. Eso me parece un poco extraño. Pero ya era porque había puesto Z en 65.5 elevado a la menos 3. Los valores en realidad sí tienen sentido. El grosor de línea es 0.5. Se agarran una baquelita. Se van a dar cuenta que B, que es el grosor de la baquelita, es casi medio centímetro. O sea que está bien el 4.55 milímetros. Perdón, casi medio milímetro. Aunque, a ver, 4.55 milímetros. Pues en realidad es tanto una baquelita común es de como 2 milímetros de grosor. El ancho de línea es 0.5 también. Los PCBs que han hecho tienen más o menos ese grosor de cobre. Poco más, poco menos. La permitida relativa de 5.14 es muy cercana a la de la mica. La de la baquelita no estoy seguro, todavía no tengo los datos. Pero más o menos se puede entender que sí es un buen aislante. Es un buen dieléctrico, mejor dicho. Y la resistividad de 7.17 está entre el níquel y el hierro, porque la del cobre es de 1.71. Es decir, que el material que estamos usando no es muy conductor, digamos. Aunque también he visto que la resistividad está en ohms por metro y el valor que nos da el problema está en ohms sobre metro. Así que no estoy seguro de qué valor sea realmente. Bueno, pasamos al siguiente problema. Este es, el anterior era line strip, con la línea en medio del sustrato. Y ahora tenemos microstrip con el sustrato al aire. Ya, este es microstrip. Y el resultado es prácticamente el mismo, el análisis, mejor dicho, solo que con muchas más fórmulas. Tenemos estas dos constantes de atenuación. La diferencia entre una y otra, pues podrías considerarte de ambos de la línea, son de la línea y del dieléctrico. Acá tenemos la permitividad efectiva, tenemos fórmulas para hallar directamente ZO, otra fórmula para la permitividad efectiva, una fórmula que relaciona el ancho de la pista y ecuaciones auxiliares. Pero, en realidad, atenuación no suelen pedirlo mucho. De todas formas, son muy complicadas. Te sugeriría que las ingresen de todas formas a sus calculadoras. Esa fórmula de WCRD ocurre muy poco porque ya nos suelen dar el valor de D en el problema. Bueno, no lo he copiado, pero lo tengo acá enunciado. A ver. Sí, cuando se trata de microstrip, al menos en problemas que vamos a enfrentar nosotros, nos piden hallar la impedancia característica de la línea. Y es lo que hacemos nosotros cuando diseñamos baquelitas en ingeniería electrónica.
Tenemos nuestra pista, nosotros definimos el grosor, sabemos el, el D, que es el ancho del dieléctrico de nuestra baquelita, sabemos la permitividad, bueno, la podemos medir usando el VNA, y también tenemos RS, que es del material, que es cobre o alucobre, depende de qué estamos usando. Entonces lo que nos suelen pedir es ZO y A. Esta fórmula de acá entonces no la vamos a usar mucho porque ya no tenemos como dato WD. Esta fórmula de acá arriba podemos usarla, de hecho no la voy a borrar, la voy a como que tachar así nomás porque es algo que nos interesa también nosotros en microondas. Entre esta fórmula y esta otra vamos a usar la primera, que si nos damos cuenta son prácticamente idénticas. Esta es idéntica a esta de acá. Hay que tener en cuenta que D y H es lo mismo, que es el grosor del sustrato, y es porque siempre estamos suponiendo que W es igual a H. Este componente de acá no va a afectar mucho, un 1%, si no me equivoco, dice la literatura. Así que esta ecuación podemos dejarla de lado, nos concentramos en esta de acá, y para hallar ZO, que es lo que tenemos en el problema de hoy, usamos estas ecuaciones de acá arriba. Bueno, ahora sí con datos que nos da un problema. Determinar la impedancia característica de una línea microstrip, o sea, el ZO, si se tiene que D es igual a 455 micrómetros. O bueno, sí voy a dejarlo así. D es 455 micrómetros. Epsilon, es decir, la permitividad de nuestro material, es 55.5 por 10 elevado a la menos 12. Ya recuerden que si está con 10 a la menos 12 es permitividad del material. Si esto fuese un número de entre 1 y 10, digamos, es relativo, permitividad relativa. Grosor de la línea, 1.55 milímetros. Y RS, 7.2 por 10 a la menos 8 ohms sobre metro. Nuevamente, RS me lo dan en ohms sobre metro, pero yo tengo entendido que es una multiplicación. Supongo que es solo la forma de enunciarlo. Así que bueno, de nuevo ustedes agarran su calculadora favorita, programan con las pocas fórmulas que hay. Bueno, vieron que hay varias, pero al final este es microstrip. Solo importan, digamos, tres de ellas. A ver. Ya este es microstrip. No sé si sigue siendo strip. Ya, por ejemplo, en esta calculadora que ya voy a abrir, tengo como variables de entrada mi épsilon, que lo voy a hablar del problema. Como ya les dije, no puedo compartirlo. Es 55.5 por 10 elevado a la menos 12. Uy, menos 12, menos 22. Ya, ¿qué más tengo que ingresar? D, el grosor de mi dieléctrico. 455 por 10 elevado a la... Si es micrómetros, es a la menos 6. Serían, no, milis, micros, no, sí, es a la menos 6. W es 1.55 por 10 elevado a la menos 3, porque son 1.55 milímetros. RS es 7.2 por 10 elevado a la menos 8 ohms por metro. Bueno, sobre metro. Supongo que, como les dije, está extraña. Aunque, bueno, 7 punto esto más o menos sería de nuevo entre níquel y hierro, digamos algo cobre. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es la respuesta. Esto nos da una impedancia característica de más o menos 79 microohms, que realmente tiene sentido. Para un grosor de 1 milímetro, a un conductor como el níquel y un dieléctrico elevado. Aunque acá hay... Ah, no. Sí, esto de acá... Y ahora sí, ahora sí. Me parecía extraño que no... Ya sí, 10 ohms sería la impedancia característica al final. 10.33 ohms. El valor de la permitividad no se había ingresado correctamente. Pero ya, más o menos eso tiene que estar. Si es que es una línea con una resistividad bastante elevada, que no debería ser. Si es que la resistividad es más baja, es un buen conductor; si es más alta, es un mal conductor. En este caso, como es más alta, recordemos que la del cobre, por ejemplo, es menos de 2, 1.71 si no me equivoco. Tendríamos una resistencia de 10 ohmios para la pista que nos plantean, de 1.55. Bueno, sería ohmios por metro realmente. Bueno, serían todos los ejemplos que hay. Son ingresados en una calculadora.
estar atentos de ingresarlos bien, que podría ser en mayores detalles. Y fin.